Mientras escribía el guión me regresé acá para dar un anuncio, disclaimer. El video es muy pro feminismo, entonces si no compartes esa ideología o estás en contra probablemente vayas a dejar de verlo. Antes de eso quiero mencionar algo. El terror es un género que por muchos años se le ha hecho el feo. Para muchos es un cine que no tiene valor. Este canal defiende la idea de que el cine de terror, gore y etc. tiene un valor artístico. Mucho y mucho del cine de terror tiene varias críticas sociales ahí entre líneas. Si piensas que el género no tiene un discurso político o social de fondo, te invito a reflexionar sobre eso. Esto es un ensayo que sirve para eso. Ahora sí, iniciamos. Hoy más que una reseña o análisis de una película, les traigo este pequeño ensayo. Ya pasó el Día Internacional de la Mujer, y se me hizo interesante analizar el papel de las mujeres en el cine de terror. Esto es Final Gear, el cine de terror. ¿Es machista? Hola a todos, yo soy RB Osil y están en un rincón de mi habitación. Primero vamos a entender qué es el concepto de Final Gear. Quien da inicio a este término es la escritora Carol Clover en su libro Men, Women and Chains. Odio el inglés. Hombres, mujeres y motosierras, el género en el cine de horror moderno en español. Publicado en 1992, la autora lo define como aquella chica que se convierte en la única sobreviviente de un grupo de personas que es perseguidos por el villano. Regularmente es la protagonista con una superioridad moral y en términos simples es la persona más buena y bondadosa del mundo. La primera Final Gear, o al menos de la que encontré registro, es el personaje interpretado por Olivia Hussey en la película Black Christmas, de 1974. Esta película se desarrolla en una fraternidad femenina de estudiantes donde interrumpe un asesino. Va matando a todas las chicas hasta que queda Jess, la prota. Una trama simple y lo que se convertiría en el estándar de este tipo de películas. Y ejemplos como este hay muchos. Tenemos a Sally de la masacre de Texas, mi Final Gear favorita, Laurie, interpretada por la icónica Jamie Lee Curtis en Halloween, Neve Campbell de Scream, Helen Ripley, otra gran representante de este cine. Aunque en estos momentos hay una gran variante entre las Final Gears, hay que tener en cuenta que el concepto sí nace desde una perspectiva machista. Una Final Gear tiene que cumplir ciertos roles que se han impuesto. Tiene que ser la chica de moral perfecta, regularmente sumisa, alguien frágil, regularmente es una mujer virgen, características que se encasillan en el término tradicional de lo que es una mujer. Obviamente todo esto lleva un porqué, y eso es porque también tiene un subtexto machista. El punto de estas características y que la personaje principal o la sobreviviente sea una mujer es por la idea de que la mujer es un ser frágil y es mucho más fácil sentir preocupación por un personaje femenino que por uno masculino. Y como habrán notado por algunos ejemplos que di de las Final Gears, se han dado cuenta que estas han tenido una evolución, haciéndolas ver más fuertes. Tenemos a Laurie y a Ripley, que ya empiezan a tener estos rasgos de empoderamiento y ya no son las doncellas pidiendo ayuda. Ahora ellas se enfrentan a las amenazas regularmente a la par, pero no dejan de tener esas características con las que nació el término, y ahora se les agrega otro, en donde tienen que ser masculinizadas para hacerle frente a la amenaza. Ahora, una pausa aquí. Probablemente alguien ya habrá quitado el video e irradió rabia, pero aquí hay que entender el contexto. La mayoría de estas películas son situadas en los 60s y 70s, la mayoría son creadas por hombres y hombres blancos. Para analizar algo no tenemos que analizar con los parámetros actuales, tenemos que analizarlo con los ojos de esa época. En términos de feminismo, la Final Gear era una buena muestra de feminismo, en el cine y hasta la fecha. Estos personajes son usados de un argumento para poner la idea de que la inclusión de antes era mejor y etc. Analicemos a la Final Gear OG, a la original. Les, de Black Christmas, es una mujer embarazada que considera abortar. Estamos hablando de una cinta de 1974, donde su protagonista tiene estas ideas no tan fines con la época. Es curioso cómo hay una diferencia entre la que se considera la primera Final Gear a sus sucesoras. Hay que entender que el cine de terror slasher, pese a ser sangriento, violento y hasta un punto contestatario con lo que era el cine convencional, también tiene un subtexto conservador. Casi toda película slasher tiene la típica escena de la pareja en turno teniendo relaciones y muriendo. Aquí ya partimos de una idea de sexo igual a malo. Puede que para muchos esa sea una sobreexageración del análisis, pero siento que sí está presente. Pero a su vez, y contrastando con esto, sobresexualizan a sus personajes femeninos. Pero, posteriormente, y algo que me encanta del cine de terror, es que toma autoconciencia y empieza una reflexión sobre el mismo género. A mi parecer, desde Scream empieza a reescribirse las características de la Final Gear. Todo este movimiento de mujeres orilla a una reivindicación del concepto. Adoptan las características buenas del concepto original, como la de dar pelea y ser las supervivientes, pero ya no es un simple cliché de una mujer buena y frágil. Ahora simplemente es una mujer de carne y hueso, que comete errores, pero aún así logra sobrevivir.
Partiendo de entender un papel importante de la mujer en el género, vayamos a responder la pregunta principal de este video. Hay que empezar por entender que pese al cine de terror siempre necesitó de los personajes femeninos, esta nunca puso a la mujer en un lugar privilegiado. Todo lo contrario, era la carne de cañón. Existe un catálogo enorme de películas japonesas, partiendo de Guinea Pig, en donde la mujer es el objeto a masacrar. Los personajes femeninos regularmente tienen una escritura pobre, y si no es la mujer frágil, es el personaje que se sexualizará en turno. Hay que entender que en su momento, y como todo el cine de terror, era dominado por los hombres. Afortunadamente, esto ha ido siendo desplazado poco a poco. La primera película que vi de una protagonista mujer donde sale de todo un canon clásico fue Mártires de Pascal Laugier. Posteriormente hablaremos de ella en el canal. Para analizar el papel de la mujer en el cine, y específicamente en el cine de terror, nos tenemos que remontar hasta 1896. Alice Guy Bleach es considerada la primera mujer en dirigir películas. En su carrera cinematográfica abarca entre varios cortometrajes, hechos de 1896 a 1919. Muchos de estos se perdieron, pero hay algunos fragmentos que se pueden encontrar en YouTube. Y se ve el cómo pone mucho de lenguaje en películas de terror que se quedarían en la fórmula para hacer este tipo de cine. Se podría decir que ella es una pionera del cine en general, pero más para el terror y la ciencia ficción. Pero es poco reconocida, al menos digamos en el público general. Es innegable que aún hay prejuicios sobre mujeres haciendo cine, y siento que es importante quitar esos prejuicios. Hay películas de terror dirigidas por mujeres que se han vuelto clásicos. Raw, o Crudo, o creo que a Saboraz se le conoció, no estoy seguro de eso. Es una película de la directora francesa Julia Ducournau, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Una película cruda, barras, ahí entienden mañana, con varias nominaciones. También está The Other Side of the Internet de Jane Arden, que al menos en Reino Unido fue la única película dirigida por una mujer en la década de los 70s. Es una cinta muy surreal y perturbadora, y al hablar de feminismo en el cine es muy importante hablar de Jane Arden. E irónicamente, una de las películas más importantes y que extrañamente su protagonista sirve muy bien de ejemplo sobre el machismo, y que a muchos hombres de los 2000 ha basado su personalidad en él, es American Psycho, de Mary. También quisiera hacer una mención a Una chica vuelve a casa sola de noche, de Anna Lily Amirpour, que es considerada la primera cinta de vampiros de origen iraní. El papel de la mujer en el cine de terror ha sido súper importante e innegable. Ha aportado mucho de la fórmula que se suele usar. Es interesante el cómo cambia un personaje femenino cuando es escrito por una mujer que cuando es escrito por un hombre. Y tal vez alguien diga que solo por estar escrito o dirigido por una mujer ya lo hace bueno. Y no, tenemos de ejemplo el cine de superhéroes, de Marvels, que está escrita con las patas. Ahí Nia Da Costa no hace mucho para mejorar esa película horrible, y me sorprende ya que ella dirigió uno de los remakes de clásico de terror más decentes, que es Candyman del 2021. El punto de esto no es venderles la idea de que si la dirige una mujer es buena, ni todo lo contrario, sino el entender que la mujer siempre ha tenido un impacto importante para el cine de terror, y casi no se le valora como debería. Los invito a ser críticos, pero más importante es saber cómo serlo. No podemos juzgar los slashers del cine de terror que denigra a la mujer, como casi todo el cine gore japonés de los 80, 90 y casi hasta 2000, desde una perspectiva actual. Es importante criticarlos desde los ojos de esa época, y con eso entender el qué está bien y qué está mal de ese cine, qué debemos desechar y qué podemos quedarnos. Respondiendo a la pregunta central, si el cine de terror es machista, sí, pero ya no tanto. No suena alentador esto, pero créanme que al menos desde mi punto de vista, el cine de terror es mucho más amigable e inclusivo con las mujeres, con varios colectivos, que otros tipos de cine. Y hay cineastas mujeres que son pilares del género, personajes femeninos que son importantísimos para el género. Es bonito ver el avance que se ha tenido en el cine de terror sobre este tema, ya que al ser un género muy golpeado por la industria, un género muy mugroseado por el mainstream, trabaja mucho mejor sobre este tema de la inclusión que toda la demás industria. Que ojito, el tema de la inclusión como producto también pinta bien para un video. El cine de terror, el cine gore, el cine extremo, llámenlo como quieran, casi siempre trae un mensaje político y social. Véanse en Salo, véanse en El Amanecer de los Muertos de George Romero, en Nosotros de Jordan Peele. Creo que a veces el cine de terror es más político y social que otros géneros que intentan serlo. Ahora, dime, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Te habías parado a cuestionar un tantito el cine de terror? Eso fue Final Girl. ¿El cine de terror es machista?